Lectura del libro del profeta Amós. Esto dice el Señor. Aquel día renovaré la casa de David convertida en ruinas. Taparé sus brechas, levantaré sus muros y la reconstruiré como era en otros tiempos, para que entre en posesión de lo que queda de Edom y de todas las naciones donde se invocó mi nombre. Esto dice el Señor, y Él se encargará de cumplirlo. Días vendrán, dice el Señor, cuando el que hará alcanzará el segador, cuando el que ara alcanzará al segador, y el que pisa las uvas al sembrador. De los montes brotará vino, y correrá por las colinas. Entonces haré volver a los cautivos de Israel, reconstruirán las ciudades destruidas y las habitarán. Plantarán viñas y beberán de su vino, cultivarán huertos y comerán de sus frutos. Los plantaré en su suelo y ya no serán arrancados de la tierra que yo les di. Dice el Señor, tu Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escucharé las palabras del Señor. Escucharé las palabras del Señor. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo y para los que se convierten de corazón. Escucharé las palabras del Señor. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Escucharé las palabras del Señor. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Escucharé las palabras del Señor. El Señor esté con ustedes y con su espíritu. Del Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús les respondió: ¿cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo y entonces sí ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un parche de tela nueva, porque el remiendo nuevo encoge, rompe la tela vieja y así se hace luego más grande la rotura. Nadie echa el vino nuevo en odres viejos, porque los odres se rasgan, se tira el vino y se echan a perder los odres. El vino nuevo se echa en odres nuevos y así las dos cosas se conservan.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las prácticas que tenemos, y yo creo que cualquiera de ellas, así como también nuestras decisiones, si no nos cuidamos, se van entrelazando con nuestra propia autoafirmación, nuestro ego, hasta que se vuelva reproche y un derecho a exigir. ¿Por qué tus discípulos no ayunan mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? La práctica del ayuno tenía la función, podríamos decir incluso doble función, de experimentar esta carencia y en esa carencia buscar a Dios. Pensemos en esa frase de las tentaciones, 40 días sin probar alimento y al final sintió necesidad. El ayuno tiene esa práctica, esa intención. La otra es que con lo ahorrado se ayude a los demás. Pero quiero detenerme en esta parte. El ayuno que tú realizas tiene esa intención de llegar a lo más hondo del interior y descubrir una necesidad todavía más profunda, que va más allá del alimento, la necesidad de la intervención de Dios en tu vida. Sin embargo, aquí hay una deformación. Nosotros sí ayunamos y ustedes no, casi como una actitud de juicio, una actitud de prepotencia, de egocentrismo. Yo sí, ¿por qué ustedes no? Nosotros sí, los discípulos de los fariseos sí ayunamos y ustedes no. Y ese es el peligro, que a veces estas acciones que son profundas y valiosas, voy a nombrarlo así, nuestro ego, nuestro egocentrismo nos traiciona y nos colocamos como más que los demás. La respuesta de Jesús es iluminadora, muy fuerte. Jesús le respondió: ¿cómo pueden llevar luto los amigos del esposo? Parece ser que el ayuno tiene como finalidad encontrarte con la acción del esposo de Jesús, la acción de Jesús, el esposo. ¿Cómo se va a ayunar cuando se ha llegado a esta experiencia de sentir la necesidad de Jesús? Pero la respuesta que todavía sigue es todavía más poderosa. Días vendrán en que les quitarán al esposo y entonces sí ayunarán.
parece ser que el ayuno va más allá de tu propia decisión. Hoy voy a ayunar, hoy voy a privarme de los alimentos, hoy voy a privarme de esto, hoy voy a... Ahí todavía está tu control. Es un ayuno que todavía ahí lo tienes manejado. Y eso empodera. ¿De qué manera esto se llega a ver tal vez en nuestra vida cristiana? Y me lleva a pensar, por ejemplo, cuando ostentamos nuestras decisiones en favor de Dios, ¿no? Yo decidí ser sacerdote y he dejado todo. Yo he decidido seguir el camino de la vocación. Si no me cuido, si no nos cuidamos los sacerdotes, esta decisión la utilizamos para sentirnos grandes, incluso hasta seguros de que estamos salvados. Sin embargo, los sacerdotes nos damos cuenta que no somos los que decidimos. En el trayecto del camino sacerdotal, Dios nos va despojando de todo eso que yo creo que en algún momento pensamos que no. Y Dios se encarga de despojarte. Por eso ufanarse o presumir de yo he decidido esto en favor de... Jesús nos coloca en nuestro lugar. Qué bueno que has decidido seguirme, pero la purificación va por otro lado. Siento, pensando por ejemplo yo recuerdo como experiencia personal, decir, bueno, voy a escoger una parroquia pobre porque mi camino es con los pobres. Y voy a escoger, pero esa es tu comodidad. Ahí con los pobres pues yo puedo sentirme, me acomodo a lo mejor, no sé. Sin embargo, Dios tiene otro camino. Qué bueno que tu decisión sean los pobres, pero yo te voy a empobrecer de otra manera. Yo tengo otro camino para... ¿De verdad quieres ser pobre? O aquellas decisiones, ¿verdad?, que a veces tomamos. Yo voy ahora sí a determinar cómo voy a glorificar a Dios. Días vendrán en que se te quitará el esposo. Días vendrán en que tendrás experiencias que no vas a comprender. Entonces ahí sí entenderás lo profundo del ayuno, diríamos. Llegarás a experimentar la profunda necesidad que hay en tu ser de Dios, no en tus decisiones donde te acomodas. Pienso en un San Francisco de Asís, donde se podía pensar que él decidiendo, ¿verdad?, dejar a su padre y ya su papá era rico y ya cortar con su padre, ya. No, Dios le tenía otro camino para purificarse, para asemejarse a Cristo. No nos ufanemos de nuestras decisiones. Yo esto lo decido por Cristo. Incluso los que se van de misión dicen, yo me despojo y me voy de misión a otro lado. Esa decisión, esa es tuya todavía. Ahí todavía te puedes empoderar, ahí te puedes sentir bien porque hasta gratificado, porque pues, es decisión tuya y concuerda con lo que Dios dice. Pero los misioneros van experimentando que en el camino Dios despoja de otra manera. ¿Querías despojarte? Será por otro camino. No por tu decisión, porque entonces terminaríamos vanagloriándonos. Por eso este anuncio donde los fariseos dicen, nosotros ayunamos, Jesús termina diciéndoles,
no han llegado como a lo profundo del ayuno, esta experiencia con el esposo. Pero días vendrán en que el esposo se les quitará al esposo, y entonces vaya que el ayuno, diríamos, ese ayuno no lo impones tú, ese ayuno no lo produces tú, ese ayuno no lo controlas tú, ¿verdad? Tal día y ya. No, ese ayuno viene de Dios. Días vendrán en que se te quitará el esposo. Días vendrán en que no entenderás las situaciones que vives. Días vendrán en que tú podrás reclamar o podrás hacer valer tu ayuno, pero si no ha llegado a esta finalidad de sentir la necesidad de Jesús que te salve, días vendrán en que Dios hará su acción salvadora. Y entonces sí, el ayuno con todo su rigor, con todo su riqueza además. Bien, solamente así podemos entender la novedad en tu persona, la novedad de Dios. ¿Por qué buscas una experiencia de Dios acomodada a tus propias decisiones, aunque sean nobles decisiones? Digo, yo creo que es muy noble querer ser sacerdote, pero pues, ¿por qué no aceptar que mi sacerdocio también va mezclado con mis ansias de poder? ¿Por qué no aceptar la novedad en donde dices, pues que Dios venga y me despoje como Él quiera? Y que me ayude a aguantar, ¿verdad? Que nos dé fuerza. ¿Por qué no abrirte a lo nuevo? ¿Por qué querer meter el vino nuevo en tu forma acostumbrada de querer hacer la vida? A veces nos ostentamos y decimos, voy a dar esta decisión en nombre de Dios, y entonces ya Dios me lo pidió y yo, como si le estuviéramos haciendo un favor a Dios. No, Dios se encargará de despojarte todavía más. Yo estoy dando esta decisión de mi ser sacerdotal y entrego mi vida. Dios te quita la vida de otra manera. Dios te transforma de otra manera. La novedad así es. ¿Por qué buscamos, sin soltar nuestro ego, una experiencia profunda de Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué seguimos queriendo ostentar el valor de nuestras decisiones, de nuestras prácticas, para experimentar la novedad? ¿Por qué? Por eso Jesús es contundente. Días vendrán en que lo que ustedes han decidido, parafraseando, ¿verdad? Siempre me gusta hacer como esta imagen. Días vendrán en que se les quitará el esposo, y ese ayuno que ustedes decidieron de manera todavía superficial, ahora sí lo sentiremos. Días vendrán en que ahí tú querías ser sacerdote, ¿verdad? Bueno, pues días vendrán en que te va a purificar. Y esa frase que decíamos, recuerdo cuando íbamos al seminario, ¿verdad? Dejamos casa, parientes, sí, pero regresamos al fin de semana y los veíamos. O sea, ¿cuál dejar? Se deja de otra manera. Te transforma de otra manera, te despoja de otra manera, te configura a Él de otra manera. Y esta, casi diríamos, nace de tu decisión de seguirlo, pero no de tus prácticas. Nuestras prácticas son tan limitadas. Ay, voy a dejar a mi familia por el sacerdocio, pero la veré cada 8 días. Todavía las acomodas. No, el despojo es todavía más profundo. Voy a entregar mi vida en el sacerdocio, cuando en el fondo a lo mejor buscamos el sacerdocio para acomodarnos tranquilamente, ¿verdad? También en la vida. Pero Dios se va a valer de tu decisión noble de querer ser sacerdote, pero para purificarte, para transformarte, para que no sigas echando lo nuevo en costumbres antiguas, en prácticas antiguas, en tu ego antiguo. La novedad abre brechas, la novedad transforma, la novedad nos hace temblar. Tus decisiones solamente te hacen fortalecerte.
pero estemos atentos para cuando el esposo te invite a seguirlo. Cuando el esposo se ha quitado y entonces el ayuno de verdad, lejos de ser una decisión tuya que te haga sentir grande, es un camino que habrá que seguir para llegar a conectar con esta profunda necesidad de la acción salvadora de Dios realizada en Cristo. Pues vamos a pedirle al Señor que nos conceda, pues primero no ufanarnos de nuestras decisiones, ¿no? Y también vamos a pedir al Señor que nos abra a lo nuevo. Y si para eso hay que transitar con esos días en que vendrá y se quitará el esposo, bueno, transitemos. Eso sí, siempre agarrados de Dios. Entonces, y solamente entonces, entenderemos la novedad, no nacida de tus decisiones, sino planeada y realizada por Dios. Nos toca, en humildad, dejarnos disminuir por la acción salvadora de Dios. Esa es nuestra oración. Pidamos al Señor por nuestros hermanos enfermos, para que al experimentar el dolor, su fragilidad, su vulnerabilidad, se abran a la novedad de Cristo. Te pedimos por todos nuestros hermanos enfermos para que en medio, y principalmente los contagiados por el coronavirus, te pedimos por ellos para que en medio de esta fragilidad, de este temor, abran su corazón a la novedad, que es tu Hijo. Y no solamente busquen la salud, sino busquen la novedad de tu acción salvadora en ellos. Y si es tu voluntad, les concedas su recuperación. Oremos. Te pedimos por todos los que laboran en los hospitales, para que su acción se vea fortalecida por tu presencia, Señor. Y se abran a la novedad de tu presencia salvadora. Que al ejercer su tarea, su servicio, vayan descubriendo esa acción que solamente puede provenir de ti, que es la reconciliación, la paz, el amor. Te pedimos por ellos para que sean testigos de esta acción salvadora que vas realizando tanto en ellos como en los enfermos. Cuídalos de quedarse solamente en el pedestal de los aplausos o de un reconocimiento solamente heroico. Concédeles a todos ellos un corazón sencillo y humilde que les permita ver tu acción salvadora en medio de esos ambientes de dolor, de muerte, de fragilidad,
ahí donde parece que el esposo nos lo han quitado, pero que es ahí donde justamente comienza el hombre a sentir la necesidad profunda de Jesús, de tu Hijo, y con ello la salvación. Oremos. Te pedimos, Señor, por nuestros hermanos difuntos, concédeles que, habiendo participado de esta muerte, en el dolor, en la soledad, concédeles gozar ya de tu presencia, en el banquete de las bodas eternas, ahí donde el esposo los recibe y les comparte su alegría. Y que esos momentos de muerte sean transformados en gozo y paz. Oremos.